esta clase revisaremos en qué consiste la tecnología Ether Channel, cuáles son sus modalidades de funcionamiento y cómo se configura en un switch Cisco. Ether Channel recibe múltiples nombres dependiendo del fabricante o sistema operativo con el cual se utilice. La misma tecnología se conoce, por ejemplo, como Port Channel también dentro de Cisco, o NIC Bonding si es que trabajamos con VMware o Linux. Adicionalmente podemos encontrarlo bajo el nombre de Link Aggregation, que significa agregado de enlace, o NIC Teaming, entre otros. Independiente del nombre con el cual ustedes conozcan esta tecnología, vamos a referirnos a ella a lo largo de esta sesión como Ether Channel, ya que es el nombre por defecto que trae la documentación de Cisco. ¿En qué consiste en realidad un Ether Channel? La idea de Ether Channel es ofrecer mayor ancho de banda disponible para los enlaces que normalmente tienen una carga superior al normal. Por ejemplo, en la topología que estamos viendo aquí, es habitual encontrar que, por ejemplo, entre switch 1 y switch 2 tengamos enlaces redundantes. Cuando conectamos estos dos enlaces de forma redundante, si no agregamos ninguna tecnología de Ether Channel, lo que va a pasar es que va a empezar a funcionar Spanning Tree dentro de esta topología y evidentemente va a detectar que hay un bucle y va a bloquear uno de los puertos. Aquí también. ¿Ya? Para poder liberar esta parte de la red del bucle el cual consiste entre los dos switches. Si nosotros queremos utilizar los dos enlaces simultáneamente, tenemos que activar la tecnología de Ether Channel. Ether Channel lo que nos ofrece es tratar los dos cables, incluso podemos llegar hasta un total de 8 en algunos chasis o en algunos tipos de switches, 8 cables simultáneos, como si fuese un solo enlace lógico. Si es que tenemos aquí un enlace de 1 gigabit por segundo y de aquí también tenemos un enlace de 1 gigabit por segundo, entonces normalmente uno diría que a nivel lógico la conexión entre S1 y S2 viene a ser de 2 gigabits por segundo. En estricto rigor esto no es así. Vamos a ver más adelante que Ether Channel consiste en habilitar el balanceo de carga entre estos enlaces, lo cual permite que un flujo de transmisión, por ejemplo de S1 a S2, ocupe la totalidad del enlace, el gigabit completo por ejemplo, y un segundo flujo ocupe también un gigabit adicional. ¿Ya? Esto es la razón por la cual muchas veces cuando se implementa Ether Channel y se hacen mediciones de ancho de banda, aun cuando tengamos 2 o 3 o 4 cables simultáneamente conectados y funcionando, la mayoría de las veces vamos a medir máximo 1 gigabit por segundo de transferencia. ¿Ya? Entonces no hay que confundirse, esto no es que se sume el ancho de banda exactamente, no es que vamos a tener 2 gigabits, vamos a tener 2 gigabits en paralelo, 1 y 1. ¿Ya? La tecnología Ether Channel se aplica generalmente dentro de los enlaces que conectan switches, ¿aquí? Y también cuando tenemos servidores. Es habitual, sobre todo con tecnologías de virtualización, definir más de un enlace de uplink desde un servidor hacia los switches para poder otorgar mayor capacidad de transferencia de ancho de banda. En este caso, si nosotros trabajamos aquí con una máquina VMware, por ejemplo, dentro de la configuración de ese sistema operativo estaríamos utilizando el concepto de NIC Teaming, o NIC Bonding, también ese es otro de los nombres que recibe, y en el caso de Cisco lo llamaríamos Ether Channel. Pero aun cuando son nombres distintos, lo que va a hacer es que se van a sincronizar muy bien entre ambos y van a poder funcionar correctamente. Podemos incluso tener una configuración como la siguiente. Podemos entre S1 y S3 tirar un par de cables nuevos y agregar 2 Ether Channels en paralelo. Y ahí sí que Spanning Tree consideraría que en realidad hay un bucle, porque a nivel de la vista de capa 2 lógica tendríamos un solo cable que va aquí
y otro solo cable que va acá, sabiendo que este es el switch 1 y este es el switch 3. ¿Ya? Independiente que sean 4 cables en la realidad. Y como va a detectar un loop, va a bloquear una de las interfaces. ¿Ya? Entonces podríamos decir que si habilitamos Ether Channel redundantes, podemos también incorporarlo con Spanning Tree. O bien, si lo que ustedes están pensando es que podemos unir estos 4 cables como uno solo, también es perfectamente posible. Estas son las distintas opciones de diseño que nos ofrece esta tecnología. ¿Cuáles son los tipos de Ether Channel que existen? Básicamente podemos definir 3 tipos distintos. Uno es la configuración manual de Ether Channel, donde los dos extremos deben ser configurados, como el nombre lo dice, manualmente. ¿Por qué manualmente? Porque de forma adicional tenemos 2 protocolos que nos van a ayudar a establecer un Ether Channel de manera dinámica. Esto es, detectando si el otro extremo es también un Ether Channel. Para ello, utilizamos principalmente 2 protocolos que existen hoy en día. LACP o Link Aggregation Control Protocol y PAGP Port Aggregation Protocol. El caso de LACP es, yo diría, el más interesante porque se trata de un estándar, puntualmente el estándar IEEE 802.3 AD, lo cual permite conectar equipos de diferentes fabricantes bajo la modalidad de Ether Channel. Mientras que PAGP es un protocolo propietario de Cisco, por lo tanto solamente sirve para interconectar switches Cisco. Si queremos conectar nuestro switch Cisco con un servidor de virtualización, con un hipervisor, entonces PAGP probablemente no nos funcione, a menos que utilicemos tecnología propietaria de Cisco, pero en la mayoría de los casos vamos a trabajar con LACP. La diferencia entre utilizar un Ether Channel manual y un Ether Channel dinámico, ya sea con LACP o PAGP, es que en el caso del Ether Channel manual no hay intercambio de ningún tipo de mensajes que pueda formar el Ether Channel dinámicamente. Mientras que, ya sea que utilizamos uno de los 2 protocolos, van a haber mensajes que van a sincronizar ambos lados para detectar qué tipo de o qué modalidad de Ether Channel está en el otro extremo. Esto ya lo mencionaba anteriormente, la tecnología Ether Channel aumenta el ancho de banda disponible al balancear la carga de los enlaces. Esta es la clave para entender Ether Channel. El método por defecto de balanceo de cargas, de balanceo de carga, digo, es utilizar la dirección MAC de origen. Esto significa que si podemos dibujar aquí un switch con otro y tenemos un Ether Channel por aquí con 2 cables, entonces cuando venga tráfico de una máquina, llamémosla máquina A y máquina B, sabiendo que son equipos terminales, todo lo que provenga de la dirección MAC de la máquina A se va a ir por uno de los enlaces. Ahí estoy tratando de hacer la línea lo más derecha que puedo. Y todos los flujos consecutivos de esa misma máquina van a seguir saliendo por ese mismo enlace. Mientras que una dirección MAC de origen nueva que ingrese al switch a través del Ether Channel se va a ir ya por el enlace número 2. Entonces lo que vamos a tener es una suerte de balanceo de carga. Ahora, si llega una tercera estación, una unidad C por ejemplo, va a seguir el enlace 1. Y así en modo round robin se va balanceando la carga. Lo que ofrece Ether Channel entonces bajo esta figura es que si nosotros tuviésemos solamente un cable entre los switches, lo que pasaría es que simplemente se estaría utilizando uno de los enlaces, ya porque sabemos aquí, bueno, que puede estar operando Spanning Tree o simplemente porque tenemos un solo cable. Entonces, todo el tráfico proveniente de A hacia algún destino y de B hacia algún destino van a ocupar solamente uno de los enlaces disponibles. Si ese enlace, por ejemplo, es de 100 megas, es muy probable que se sature muy rápidamente. Entonces podemos tener en modalidad Ether Channel el segundo con 100 megas adicionales para que el tráfico se balancee entre ellos. ¿Ya? Las distintas opciones de balanceo de carga que nos ofrece la tecnología por channel son en base a la IP de destino, a la MAC de destino también, o una suerte de mezcla entre el origen
y el destino de las IP y las MAC y todas las combinaciones que ustedes ven ahí. Por defecto, entonces, el balanceo de cargas se utiliza en base a la dirección MAC de origen. ¿Cómo se configura un Ether Channel manual? Pueden ver ustedes que es bastante simple. Los comandos que se utilizan son simplemente los que están en pantalla. Si tenemos dos switches con las interfaces de red que se muestran ahí, lo que tenemos que hacer es ingresar al modo global de configuración, seleccionar ambas interfaces con el comando Interface Range, o individualmente también lo pueden hacer, pero naturalmente que es más cómodo usar el comando Range, y escribir dentro de este modo la opción de Channel Group, un número y modo On. El número que ustedes escojan acá se va a ver reflejado dentro de la configuración del switch como Port Channel 1. Se va a crear una interfaz virtual que se va a llamar Port Channel 1. Si ustedes eligen un Channel Group 2, también va a tener un Port Channel 2, etc. ¿Ya? Se crea una interfaz virtual que es la que va a regular en realidad la conexión entre ambas interfaces. Y en el caso del switch 2, la configuración es exactamente idéntica. No tiene que ser necesariamente el mismo número, porque por ejemplo en switch 1 tenemos el port channel 1, pero puede ser que en switch 2 ya exista un port channel 1 que va hacia otro destino, por lo tanto aquí podemos crear, por ejemplo, un port channel 5, si es que ustedes quisieran aquí hacer ese cambio. No es un valor que tenga que coincidir en ambos lados, sino que es solamente un número local de interfaz. Con eso ya ustedes levantan un Ether Channel en modalidad manual. Sin embargo, muchas veces se prefiere utilizar un protocolo que genere esta comunicación. En el caso de PAGP, la configuración varía un poco y para implementar esto lo que tendríamos que hacer es nuevamente seleccionar el rango y aplicar la opción de modo Desirable. ¿Ya? Si nosotros utilizamos tecnología Cisco, entonces debemos decir que en un lado esto va a ser Desirable y en el otro lado va a ser Auto. ¿Ya? Existe una serie de combinaciones que nos van a permitir generar Ether Channel en PAGP. ¿Cuál es la idea? La puerta o el lado, el extremo que se configura en modo Desirable es aquel que va a iniciar la negociación de forma activa, es decir, en este lado, en este extremo del Ether Channel se van a empezar a mandar mensajes de establecimiento de ese Ether Channel, mientras que el lado que está en modo auto va a esperar de manera pasiva la llegada de esos mensajes para poder formar este Ether Channel. ¿Ah? Evidentemente que hay configuraciones más avanzadas de Ether Channel, pero básicamente con eso se define inmediatamente el tipo de Ether Channel que estamos creando. Si vamos a trabajar con tecnología estándar como LACP, la configuración en realidad no es muy distinta. Lo único que cambia es el concepto de Active y Passive, que antes era Desirable y Auto. En este caso es exactamente lo mismo. Si un lado se define como activo y el otro como pasivo, uno de los dos lados, en este caso el lado activo, va a comenzar a enviar mensajes de sincronización y negociación del Ether Channel, mientras que el lado que esté configurado de forma pasiva va a responder a esos mensajes, pero no va a iniciar la negociación. Esa es toda la diferencia que existe. Y nuevamente el mismo concepto del Channel Group es siempre local en cada uno de los dos lados. Entonces, ¿cuándo se va a formar un Ether Channel? Esto es importante que lo recuerden porque en algunos casos se puede preguntar también. En el modo LACP, basta que un lado esté como activo y el otro también esté como activo para que el Ether Channel se forme. Ahora, si un lado está activo y el otro está en pasivo, también se va a formar.
de vuelta también. La única condición para no formar un Ether Channel es cuando ambos lados, ambos extremos están en modo pasivo, porque eso significa que los switches van a quedar esperando que alguien trate de iniciar la conexión con ellos. Es como dos personas que quieren conversar, pero está cada una con los brazos cruzados mirándose, pero ninguno de los dos va a hablar. ¿Ya? Es como lo mismo. En cambio, si la conversación entre esas dos personas es que una de ellas está con los brazos cruzados esperando que el otro hable y se acerca a la otra persona, entonces se va a formar la comunicación. Es exactamente el mismo concepto para trabajar con Ether Channel. Y en PHP la idea es la misma, creo que hay un error, hay desirable debería decir. La idea es la misma, básicamente cambian los nombres. Desirable o deseable, la negociación deseable, significa textualmente que el extremo que está en modo desirable desea formar el Ether Channel. ¿Sí? Aquí tengo un switch y aquí tengo el otro switch. Switch 1, switch 2. Entonces, si el lado 1 está en modo desirable, él desea activamente formar una relación Ether Channel con su vecino, y el otro también desea, entonces, ¿qué creen? ¿Se formará? Claro que sí. Si es que uno de los dos lados desea formar esta comunicación y el otro simplemente está esperando que le hablen, también se va a formar. Ahora, si lamentablemente los dos están en modo automático, esperando que uno al otro le hable, aquí no va a formar ningún Ether Channel. Esto, si alguien recuerda o tiene nociones, es exactamente el mismo concepto que aparece en el protocolo DTP, Dynamic Trunking Protocol, donde también se utiliza las palabras desirable y auto para definir el comportamiento de la formación de trunks. Es muy similar en este caso. ¿Cuáles son los requerimientos entonces para formar Ether Channel? Esto no se trata de andar formando Ether Channel con cualquier switch o con cualquier dispositivo, porque hay que cumplir ciertas reglas. Por ejemplo, en el caso de los switches Catalyst 2960, se tolera un máximo de 8 Ether Channels de capa 2. ¿Ya? Y también tenemos una restricción de un máximo de 8 puertos para cada uno de estos Ether Channels. En realidad, los 2960 no trabajan con más de 48 puertos, entonces no vamos a tener nunca un switch 2960 de 64 interfaces, pero estas son las limitaciones que nos ofrecen. Además, todas las interfaces deben tener la misma velocidad, el mismo duplex, la misma VLAN y la misma configuración de trunk localmente. Esto quiere decir que si tenemos aquí un switch y tenemos la interfaz 1 y luego la interfaz 3, por ejemplo, donde queremos formar un Ether Channel, entonces ambas deben cumplir con tener la misma VLAN o la configuración de trunk y el mismo duplex y la misma velocidad. Esta no puede ser de 100 y esta no puede ser de giga, por ejemplo. Ahí no se formaría ningún Ether Channel. Una cosa importante también de destacar es que no es para nada necesario que los Ether Channels se formen con interfaces consecutivas dentro del switch. Puedo formar un Ether Channel llamado Port Channel 5, por ejemplo, con la interfaz 1 y 3, mientras que la interfaz 2, por ejemplo, está ocupada en otra cosa. ¿Sí? No es necesario que sean consecutivas en la configuración. Ahora, en el caso de los switches de capa 3, por ejemplo, un Catalyst 3760, se nos permite un máximo de 8 Ether Channels de capa 2 o de capa 3. Ya vamos a ver este concepto. Evidentemente que en el Catalyst 2960 solamente permitimos Ether Channels de capa 2, ya que este es un switch de capa 2. Si es que tenemos la tecnología Stackwise, donde vamos a apilar switches unos con otros, si es que el sistema operativo es 12.1, tenemos un máximo de 12 Ether Channels, y si es superior a 12.2, entonces podemos tener un máximo de 48 Ether Channels. En Stackwise, básicamente nosotros tenemos un switch físico con otro switch físico y hasta, bueno, podemos tener varios, más de 9 incluso, interconectados internamente entre sí para hacerlo funcionar lógicamente como un solo switch.
Eso es la tecnología de Stackwise. Entonces, si nosotros tenemos esta configuración aquí, en estos switches 3760 o 3760G, basta que tengamos un cable de un switch y un cable de otro switch también para formar un Ether Channel, ¿ya? Porque en esta tecnología estos switches operan como una unidad única a nivel lógico. Por eso que podemos tener más de o hasta 48 Ether Channels incluso. Y siempre con la limitación de un máximo de 8 puertos en el Ether Channel, ¿ya? Y al igual que en el switch de capa 2, todas las interfaces deben tener la misma velocidad, el mismo duplex, la misma VLAN y la misma configuración de trunk. Normalmente los Ether Channels deberíamos configurarlos en modo trunk, normalmente, porque también puede estar la excepción de configurarse en modo acceso, pero la configuración de modo trunk de un Ether Channel es, yo diría, la más común. ¿Cómo se configura entonces un Ether Channel de capa 2 en modalidad trunk? Los comandos anteriores ya los habíamos visto, ¿cierto? Estos de aquí. Ya habíamos determinado que el Ether Channel se forma con la interface range y luego el comando channel group 1 y modo active. En este caso, como estamos tratando con active y passive, ya sabrán ustedes que se trata de LACP. Estamos utilizando tecnología estándar para definir este trunk en Ether Channel. Y una vez que se creó ese Ether Channel, entonces, con esto, bueno, ya con eso el Ether Channel queda ok. Pero ahora tenemos que convertir el Ether Channel en trunk. Y para eso vamos a ingresar a la interfaz virtual que se acaba de crear por Channel 1 y le vamos a decir que la encapsulación va a ser .1q para definir 802.1q como encapsulación de trunk y vamos a configurar esto en modo trunk. En el caso del switch 2, la configuración, como pueden ver ustedes, es exactamente la misma, a diferencia que podemos poner en modo passive. Si ustedes copian y pegan la configuración y en el switch 2 también configuran el channel group en modo activo, también se va a formar. Como pueden ver, la configuración en ambos casos es muy similar. Una cosa que también debiésemos recordar o tener en consideración es que como estamos trabajando con un rango de interfaces, en este caso 2, pero podemos tener hasta 8, normalmente lo que vamos a hacer es solamente en las interfaces físicas indicarles a qué port channel pertenece. Y luego toda la configuración que tenga que ver con el Ether Channel se hace en la interfaz port channel 1 que está linkeada internamente en el switch con la interfaz física 2 y 3. Esto quiere decir que la opción de modo trunk, que se está de aquí, no debiese ser configurada en las interfaces físicas. Debe ser configurada solamente en la interfaz virtual port channel. Y con eso tendríamos un Ether Channel en modo trunk. Evidentemente que si acá creamos una VLAN o varias, 10, 20, 30, en el otro lado también tenemos que crear las mismas VLAN para poder trabajar esto en modo trunk. Toda vez que se configura esta opción en el switch, entonces nosotros ya podemos olvidarnos de que existe esto, para que no nos moleste gráficamente, y vamos a decir que existe solamente un enlace entre ambos que se llama port channel 1 y port channel 1 también. Eso facilita bastante la comprensión de Ether Channel. ¿Cómo sería un Ether Channel de capa 3? Esto es bastante interesante porque en primer lugar el Ether Channel de capa 3 solamente se puede configurar en switches de capa 3. Eso es algo que no siempre uno considera como lógico, pero piensen que un Ether Channel de capa 3 no puede ser implementado en un switch Catalyst 2960, por ejemplo. La idea de un switch de capa 3 es, vean ustedes, la misma que teníamos antes. Configuramos un rango y en este caso definimos un port channel 1, esta vez en modo desirable. Ya estamos trabajando con PAGP. Al igual que en el switch 2,
ambos lados quedan en modo desirable, por lo tanto el Ether Channel se va a formar. Y luego, en la interfaz virtual que se crea aquí, Port Channel 1, le vamos a decir que no va a ser una interfaz de switch, no switch port, y le vamos a asignar directamente una IP. En este caso, la vista física sería la que ustedes tienen acá, pero a nivel lógico, si puedo tratar de dibujar esto en paralelo, es que vamos a tener un solo enlace lógico llamado Port Channel 1 en el switch 1 y Port Channel 1 también en el switch 2, pero este Port Channel 1 va a tener un IP 192.168.0.1 y el otro va a tener la 0.2. Por lo tanto, van a quedar en modalidad enrutada como puertos de tipo routed o puertos de capa 3. La ventaja es que vamos a tener un puerto de router que va a tener capacidades de transmisión de ancho de banda superiores a un solo enlace. Es bastante interesante. Con esto podemos crear routers que permiten bastante más tráfico que lo que permite un router tradicional. Por eso es que se recomienda casi siempre trabajar con estos dispositivos cada vez que se pueda. Eso es simplemente la configuración del Ether Channel de capa 3. Y el comando, yo diría, más utilizado dentro de Ether Channel es Show Ether Channel Summary. Esta opción nos va a mostrar si es que los Ether Channel que hemos creado están correctamente operativos o no. Show Ether Channel Summary entonces nos va a mostrar el grupo que configuramos, el Port Channel asociado, aquí ven ustedes, Port Channel 9, grupo 9 por ejemplo, y luego viene un estado. Esta nomenclatura que aparece aquí es fácilmente reconocible ya que estos flags se nos muestran en el comando y podemos determinar que el Port Channel 2, 7 y 9, ambos dice S, corresponde a un Port Channel de capa 2. S es lo mismo que decir switch, ¿ya? Uno siempre asocia la palabra switch con capa 2. Por lo tanto es un Ether Channel de capa 2. Y la U significa que está en uso, eso es decir que está completamente operativo, ¿ya? Entonces, para un Ether Channel de capa 2, el estado correcto es switch U, SU. Ahora, si fuese un Ether Channel de capa 3, debería decir RU, ya que la R corresponde a la palabra router o capa 3. ¿Ya? También podemos ver cuál es el estado de las interfaces. Por ejemplo, en el caso de la interfaz virtual Port Channel 9, tenemos que a ese Port Channel pertenecen las interfaces Giga 08 y 09 y ambas tienen el flag P. El flag P significa bundled en Port Channel, agregadas al Port Channel. Esto quiere decir que está correcto. Si es que la interfaz tiene algún problema, normalmente va a aparecer D de down o I como standalone o S suspended si es que, por ejemplo, tiene algún problema con una política de seguridad de puerto. ¿Ya? Recuerden entonces que la forma correcta de determinar si el Ether Channel está ok es con esta nomenclatura. Para poder comprender mejor cómo funcionan estos Ether Channels, vamos a realizar un pequeño ejercicio de configuración, 4 cosas muy simples que vamos a realizar en esta tecnología. Lamentablemente, Ether Channel no es una tecnología muy fácil de emular en GNS3 o incluso en IOU. Tiene sus restricciones, por lo tanto yo para este lab voy a utilizar equipamiento real. Ustedes también pueden intentar realizar esta configuración en IOU o en GNS3 si es que quieren agregar una interfaz de switch a un router. Incluso Packet Tracer trae la opción de configurar Ether Channel de capa 2. La mayoría de los simuladores que existen hoy en día para trabajar con equipamiento Cisco soportan hasta Ether Channel de capa 2. Y los Ether Channel de capa 3 están prácticamente disponibles solamente en equipamiento real. Yo les voy a mostrar cómo funciona para que ustedes también
si es que tienen la opción de configurarlo, lo puedan hacer. Para poder resolver este ejercicio de práctica de Ether Channel, vamos a utilizar equipamiento físico real, ya que lamentablemente los simuladores existentes hoy en día para tecnologías de networking como GNS3 o Packet Tracer o IOU y otros similares como VIR también, la mayoría de ellos carecen de la opción de trabajar con los Ether Channel íntegramente y solamente soportan en algunos casos Ether Channel de capa 2. La idea es trabajar en esta topología en equipos reales para mostrarles cómo funcionan estas configuraciones, pero ustedes pueden intentar con alguno de esos simuladores para poder configurar al menos un Ether Channel de capa 2. ¿Ya? Los Ether Channel de capa 3 no están lamentablemente disponibles en la mayoría de estos simuladores. Entonces, para poder trabajar acá, veamos que las instrucciones son en realidad bastante simples. Vamos a crear la VLAN 10 y 20 en todos los switches. Vamos a utilizar los bloques 192, 168, 10, 0 y 20, 0 correspondientemente y vamos a asignar la IP 1, 2 y 3 en cada uno de los switches para cada una de las VLAN. Es decir, switch 1 va a tener la IP 192, 168, 10, 1 y 21, switch 2, 21 y 22 y switch 3, 10, 3 y 23. Esto es solamente para facilitar la resolución de problemas si es que existiese algún problema en este laboratorio. Yo ya he adelantado un poco de trabajo y el punto 1 lo tengo ya configurado. Podemos ver aquí nuestro switch 1, que ya tengo las VLAN 10 y 20. Vamos a agrandar un poco esto para que sea más fácil de visualizar. Y vamos a enfocarnos directamente en la configuración de los Ether Channel. El punto número 2 dice que tenemos que levantar un Ether Channel de tipo LACP entre el switch 1 y 3 y verificar que funcione en modo trunk. Es decir, entre switch 1 y 3 aquí vamos a levantar un LACP. Para eso tenemos que saber cuáles son las interfaces físicas que están conectando esos switches. La topología no nos muestra la información, pero podemos nosotros obtenerla rápidamente a través de CDP. Con Show CDP Neighbors vamos a ver que en el caso del switch 1 donde estamos ubicados ahora, nuestro vecino switch 3 lo alcanzamos a través de dos interfaces. Aquí está la información correspondiente a switch 3. En la interfaz local 2 conectamos con la interfaz 2 también de switch 3 y la 1 también con la 1. Esto es bastante simple. Entonces vamos a dibujar aquí que la interfaz 1 conecta también con la 1 de aquí y la interfaz 2 también conecta con la 2. ¿Ya? Esta información es vital para poder trabajar bien con el Ether Channel. Entonces, si vamos a crear un Ether Channel de tipo LACP, vamos a respetar la opción que nos dicen que en el caso de switch 1 este va a ser el port channel 2. ¿Ya? Y en el caso de switch 3 va a ser el port channel 1. Para ello, vamos a bajar un poco esta pantalla para que sea más cómodo visualizarla. Vamos en el switch 1 entonces vamos a crear un comando que es el interface range para poder seleccionar inmediatamente las interfaces 1 y 2. Y vamos a decir que este va a ser un port channel o con el comando channel group 2 y tenemos que elegir uno de los dos modos. Como nos están pidiendo que trabajemos en modo LACP, podemos utilizar la opción de Active o Passive. En este caso, vamos a seleccionar que sea modo Active. Y con eso se creó el port channel 2. Vamos a ver el comando Show Ether Channel Summary y vemos que se ha creado, aquí está por si acaso el comando, si ustedes no lo alcanzaron a visualizar, se ha creado el Ether Channel por Channel 2, está en modo SD, protocolo LACP, y aquí están los puertos cada uno con la letra W que dice Waiting to be aggregated o esperando a ser agregado, y por eso el port channel está en modo down, no está operativo. Para que esté operativo tenemos que levantar la conexión en el otro extremo. Vamos a ir a switch 3
Vamos a seleccionar también las interfaces 1 y 2 como rango. En este caso nos indica la topología que deberíamos asignar el port channel 1 hacia arriba. Ya que dijimos que el otro extremo iba a ser active, vamos a dejar este en modo passive. Se creó el port channel 1 en el switch 3. Las interfaces están en modo down. Esto puede demorar un poco. Vamos a ver que nos muestra Show the Channel Summary. Y también nos muestra la opción SD. Hay que esperar un poco que suban las interfaces. En este caso aquí volvieron a subir. Y si revisamos, ahora nos dice que el Ether Channel también está down, pero cambió el estado de los puertos. Ahora está en I. Y esto significa standalone. No están agregadas aún al port channel porque tenemos que esperar que suba el otro extremo. Aquí podemos ver que ya subieron las interfaces. Vamos a consultar nuestro comando summary en Switch 3 y vemos ahora que el port channel está en modo switch y U o U mayúscula, que significa en uso. Y vemos que tanto la interfaz 1 como la 2 están agregadas al port channel. Por lo tanto, en el switch 1 debería reflejarse también el mismo estado. Y vemos que ahora subieron las interfaces. Con eso, así de simple, hemos creado el Ether Channel entre S1 y S3. Nos dicen que deberíamos verificar que funcione en modo trunk. Para verificar eso, siempre utilizamos el comando show interface trunk. Y no tenemos ninguna interfaz de este switch en modalidad trunk. En el caso de switch 3, tampoco tenemos ninguna interfaz en modalidad trunk. Vamos a agregar este port channel entonces al modo trunk. Para eso, ahora vamos a trabajar simplemente con la interfaz virtual port channel 2, ya que se creó y nos olvidamos de las interfaces físicas. Toda la configuración referente a Ether Channel la haremos con la interfaz virtual port channel 2. Vamos a decir que esto se trata de un modo trunk. Como este es un switch de capa 3, nos va a reclamar que la interfaz está con encapsulación automática, por lo tanto vamos a decir que la encapsulación del enlace troncal la configuremos en .1q. La otra opción que tenemos también es decir que sea interswitch link, pero ISL ya prácticamente está en desuso, así que vamos a estandarizar esto con .1q y ahora sí vamos a decir que sea una interfaz de tipo trunk. Si vemos que ahora se reinicia el port channel, show interface trunk, entonces tenemos nuestro port channel 2 en modo trunk. Y en el otro extremo, evidentemente que también levantó el trunk. ¿Por qué podría haber levantado el trunk en switch 3 si nosotros solamente configuramos switch 1? Esa puede ser una pregunta interesante para un examen de certificación. La respuesta está en DTP. Aquí funciona inmediatamente Dynamic Trunking Protocol, que nos va a permitir que cuando uno de los dos extremos se configure como trunk, automáticamente se va a negociar si es que el otro también tiene esas capacidades y evidentemente va a quedar funcionando como trunk. ¿Ven? En este caso, en el switch 3 tenemos el port channel inmediatamente funcionando con trunk en todas estas VLAN y en el caso del switch 1 el port channel 2 también. Yo había creado las direcciones IP anteriormente, voy a excluir toda la información que no es necesaria y vamos a ver que aquí tenemos la IP 10, 1 y 2 y en el switch 3 show IP interface brief vamos a excluir las interfaces no asignadas, tenemos las IP 10 y 3. Por lo tanto, si esto está en modo port channel, deberíamos poder llegar tranquilamente con ping de un extremo a otro en la VLAN 10. Ahí estoy haciendo ping al switch 1 en la VLAN 10 y vamos a ver si es que la VLAN 20 funciona en el switch 1 y ahí está.
perfectamente. Tenemos comunicación en modo trunk y en modo IP entre ambos switches. Ahora, eso fue todo para configurar el LACP entre S1 y S3. Muy simple. Vamos a levantar un Ether Channel de tipo PAGP entre S3 y S2 y vamos a realizar la misma función. Para esto tenemos que nuevamente verificar, ahora en switch 2, la configuración de las interfaces. Show CDP Neighbor y vamos a ver que la interfaz local de switch 2, que es la Fast Ethernet 2, conecta con la interfaz 4 de switch 3. Aquí está la asociación. Vamos a ir inmediatamente escribiendo esto para que no se nos olvide. Entonces, tenemos que, en el caso de switch 2, decíamos que acá tenemos la interfaz 1 y 2. Esta es la 1 y esta es la 2. Y que la 2 está conectada con la interfaz 4 y la 1 está conectada con la interfaz 3. Eso es lo que nos decía CDP. Ahí está. Y el caso de la 1 con la 3. Entonces ya tenemos la información suficiente para poder formar nuestro Ether Channel. Vamos a ir al switch 2 y vamos a definir el rango entre las interfaces fase 0, 1 y 2. Vamos a decir que este es un channel group. En este caso está definido aquí que vamos a utilizar el port channel 2. Channel group 2. Y como nos están pidiendo PAGP, podemos utilizar desirable o auto. Ya que es este el primer extremo que configuramos, vamos a utilizar desirable. No hay ninguna diferencia cuál de los dos extremos se queda como desirable y cuál como auto, más allá de que cuál es el que inicia la negociación. En este caso hemos creado este port channel. Ahí levantó. Vamos a ver, Show Ether Channel Summary. Tenemos el port channel 2. Aún está down, ya que nos falta configurar el otro extremo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es nuevamente definir un rango, esta vez en las interfaces 03. Ahí sí, 03 y 4. Y le vamos a decir que vamos a utilizar también aquí el port channel 2, ya que el 1 lo tenemos ocupado anteriormente. El channel group 2 en modalidad auto, ya que el anterior lo configuramos de modo desirable, si mal no recuerdo. Claro, ahí está. Así que este lo vamos a dejar en modo auto. Se creó el port channel 2 y aquí tenemos que esperar que se reinicien las interfaces. Un par de segundos que se negocie el Ether Channel. Ahí subió. Y ahora verificamos en switch 3 cómo quedó configurado este Ether Channel. Vemos que tenemos el port channel 1 que va hacia arriba, que está en modo up, y teníamos el port channel 2 que estaba en modo down, y ahora nos volvió a arrojar un mensaje, dice que el port channel 2 acaba de subir. Vamos a repetir el comando. Y vemos que ahora sí subieron los dos port channel. Ambos están en uso y las interfaces están agregadas al bonding. Por lo tanto, aquí debiese verse reflejado ahora también en este extremo. Efectivamente. Y al igual que en el caso anterior, teníamos que configurar esto en modo trunk. Vamos a configurar nuestro port channel 2 en modo trunk. Recuerden que tenemos siempre el problema con la encapsulación. Y eso es todo. Y ahí ya debería ser suficiente para que suba el enlace troncal, ya que DTP está operativo en este enlace troncal dinámico. Se volvió a levantar. Verificamos si es que el port channel efectivamente está activo. El port channel 2 está activo. Y verificamos si es que está en modo trunk. Y vemos que el port channel 2 está en modo trunk efectivamente. Y enviando las VLAN 10 y 20.
Veamos qué pasó en el switch 3. Ahora tenemos las dos interfaces en modo trunk, en nuestro port channel 1 y 2. Y Show Ether Channel Summary nos muestra que ambas están operativas. Así es que hasta este punto ya tenemos configurado los Ether Channel, ambos Ether Channel de S3. Lo último que vamos a hacer en este lab es levantar un Ether Channel manual de capa 3 entre S1 y S2 con el bloque IP 192.168.0.0 entre medio, ¿ya? Nuevamente vamos a recurrir a CDP para poder asignar las interfaces de red. Aquí nos dice switch 1 que nuestro vecino switch 2 lo alcanzamos en nuestra interfaz 4 y 3. 4 y 3. Por lo tanto, vamos a dejar anotado aquí que tenemos la interfaz 4 y la interfaz 3 que conectaba en el otro extremo con la interfaz 4 y 3 también. Para configurar este Ether Channel de capa 3 de modo manual, vamos a partir por switch 1. Seleccionamos el rango de las interfaces, fases de Ethernet 0, 3 y 4. Vamos a crear el port channel 1, estaba ahí el 1, yo lo rayé encima, pero era el 1 porque el otro teníamos el 2 anteriormente, así que vamos a utilizar el channel group 1 y le vamos a decir mode on, solamente on. Aquí no vamos a utilizar ningún tipo de negociación hacia el otro extremo. En paralelo vamos a hacer lo mismo con switch 2. Aquí estoy en switch 3, mal comando. Ahí sí. Interface range entonces. Fase 0, 3 y 4. Channel group 1. Mode on. Y con eso ya he creado el Ether Channel en modalidad manual. Veamos lo que nos muestra el comando Show Ether Channel Summary. Y nos dice que este Ether Channel no tiene ningún protocolo de negociación, significa que está configurado manualmente y que ambas interfaces ya están agregadas aquí. Y en el caso del switch 2, tenemos exactamente lo mismo, ahí está operativo y en modalidad on. Ahora, para poder crear este Ether Channel en modalidad de capa 3, vamos a ingresar a las interfaces port channel virtuales que acabamos de crear. En este caso, en el switch 2 era la interfaz port channel 1. Le vamos a decir que esta interfaz no va a ser de tipo switch, no switch port. Y se nos arroja un mensaje que a veces es bastante común, donde se indica que este no es un puerto convertible. Entonces, lo que tenemos que hacer muchas veces es convertir adicionalmente las interfaces físicas en modo routed o en modo no switch port y luego convertir nuestro port channel. Vamos a probar si con esa opción realmente nos acepta el comando. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, estoy en el mismo rango creo, 3, 4, nos vamos a asegurar ahí. Le vamos a decir que esas interfaces van a ser de tipo no switch port, ¿ya? Van a ser interfaces ruteadas. Y luego vamos a ir directamente a la interfaz port channel 1. Y vamos a definir que tampoco va a ser de tipo switch port y ahí sí asume el comando correctamente. Mientras levanta la interfaz, vamos a repetir el procedimiento para crear nuestro port channel en el switch 1. En este caso el port channel 1 y le vamos a decir no switch port. También nos reclama exactamente lo mismo. Así es que vamos a ingresar al rango. Vamos a indicar que las interfaces físicas asociadas a ese Ether Channel va a ser de tipo routed y luego al port channel le decimos no switch port.
Vamos a ver si es que nuestro Ether Channel o Port Channel subió correctamente. Ahí nos dice que el Port Channel 1 está en modo RD, Routed, y no hemos agregado los puertos todavía. Vamos a ver si es que podemos agregar estos puertos nuevamente. Pero es que voy a tener que salir aquí, repetir el rango, Channel Group 1 Mode On, ahí sí. Y en este caso también voy a repetir el rango, creo que lo había escrito aquí. Y también voy a volver a agregar esto al mismo Port Channel. Y vemos que ahora sí subió el Ether Channel. Hubo que hacer un pequeño ajuste ahí, ya que el switch no reconoció en primera instancia que queríamos trabajar con un Ether Channel de capa 3. Así que básicamente lo que hicimos fue indicarle a las interfaces del Port Channel mismo que también fuesen de modo capa 3. Vemos nuevamente cómo quedó en el lado 1 y ahí está nuestro Port Channel de capa 3 en modo router con las interfaces que queremos. Entonces ahora, para terminar la configuración, vamos a ingresar al Port Channel 1 y simplemente le vamos a asignar una dirección IP que creo que era la 01. Claro, nos dicen 00, así que vamos a asignar la 01. Y en el otro lado vamos a asignar la 02. Estoy trabajando con el Port Channel 2. El Port Channel 2, yo me equivoqué aquí. El Port Channel 2, como está en capa 2, aquí mismo me está diciendo, no puedo ingresar el comando IP address. Por lo tanto, tengo que entrar al Port Channel correcto. Ahí sí. Y vamos a usar la IP2 en el switch 2. Ya están asignadas las direcciones IP y ahora deberíamos tener comunicación de un lado al otro. Vamos a esperar un poco. Ahí está. Ahí está el ping entre ambos extremos. Y con eso hemos configurado un port channel de capa 3 en esta parte. La topología que ustedes están viendo acá físicamente, ahora a nivel lógico, la podemos ver de la siguiente manera para poder entender mejor conceptualmente lo que acabamos de hacer. Dejamos este switch con un Ether Channel hacia abajo y un Ether Channel hacia arriba. ¿Sí? Esta es modalidad LACP y esta es modalidad PGP. Y entre estos dos equipos configuramos una subred en cada uno de estos casos. ¿Ya? Esto es lo mismo que si estuviésemos trabajando con routers, simplemente routers entre ellos. Aquí tenemos un router conectado a la interfaz 1, y aquí la interfaz 2, por ejemplo, nos conectamos directamente con un switch abajo. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos dos dominios distintos. Aquí tenemos, voy a cambiar de color. En esta capa tenemos justamente la capa 2 y aquí en esta parte tenemos justamente la capa 3. La configuración que hemos hecho es similar a esta. A nivel lógico se va a comportar de esta manera. Por lo tanto, ya podríamos incluso pensar en utilizar estos dos dispositivos como gateway redundantes o de manera similar como enrutamiento o todas las funciones que nos permiten los routers o los switches que operan en modalidad capa 3. Espero que en esta sesión hayamos aprendido cómo funcionan los Ether Channels, cómo se configuran y a salvar algunos problemas que podrían eventualmente haber existido. También a visualizar cómo se verifica la configuración de un Ether Channel y cómo se verifica que esté correctamente operativo. Me despido de ustedes y como siempre nos vemos en la siguiente sesión.